vidas. Hoy día miles de personas alrededor del mundo celebran la resurrección de Cristo. Para algunos es solamente un acto religioso festivo, para otros es una oportunidad para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Y para nosotros es una confirmación de la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras propias vidas. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana y nosotros seríamos las personas más dignas de que la gente sintiera lástima de nuestras vidas. Pero Cristo sí ha resucitado. Así que consideramos no solamente la gracia de ser parte de su vida como una bendición, sino también en la responsabilidad de compartir el mensaje que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a hablar de la cruz de Cristo. Juan capítulo 19, versículo 30, nos muestra una palabra que es muy importante para nuestra vida. Juan capítulo 19, versículo número 30, Cristo estando en la cruz pronuncia una palabra que cambia el sentido para toda nuestra vida y quiero compartirlo esta mañana con ustedes. La cruz de Cristo, consumado es. Juan capítulo 19, verso 30. Cuando lo tengan pueden decir amén. Lo voy a leer para ustedes en esta mañana, pero quiero que todos puedan tenerlo el día de hoy. Una vez que terminemos, le vamos a invitar a participar de la Cena del Señor, que es un acto público para todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Juan capítulo 19, versículo número 30, dice de la siguiente manera: y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, o el espíritu, dependiendo la versión que usted lea. Es bien interesante poder pensar en esas últimas palabras de Cristo, las últimas palabras que Él pronunció para el resto de las personas que estaban allí, estando Él en la cruz. Consumado es. La cruz de Cristo es una de las imágenes más visibles de la fe cristiana a lo largo de todos los siglos. No existe ningún otro símbolo que describa perfectamente la fe cristiana y todo nuestro conjunto de creencias que no sea la cruz de Jesucristo. Para algunos cristianos modernos, la cruz ha llegado a simbolizar algo de terror. De hecho, para algunos simplemente es un símbolo de muerte, para otros es simplemente un símbolo de adoración, pero para la iglesia en general es el único símbolo que identifica la fe y vida de la iglesia en todo su sentido. Es un elemento que carece de poder alguno, es solamente una imagen, pero tiene en sí la representación bíblica más fuerte que nosotros podamos encontrar a lo largo de la historia de la Biblia. Muchas de las enseñanzas del Nuevo Testamento están ancladas alrededor de esta imagen, no como un símbolo para la adoración de ninguna manera, sino como una forma comparativa de mostrar el sacrificio y el triunfo de Cristo sobre este elemento tan humano, tan común, que transformó la historia no solo de una generación, sino de la humanidad en todo el sentido. Para nosotros como iglesia, en este tiempo de resurrección o de celebrar la resurrección, debe ser un acto de alegría y de alta estima el poder contar con un símbolo tan universal como la cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Y sobre todo recordar las palabras que Jesús pronunció en ella, diciendo, consumado es. Quiero compartirles el pensamiento de John Hayde. En la imagen siguiente, este hombre hizo un gran trabajo en la India, trajo un movimiento maravilloso en cuanto a la evangelización y en cuanto al discipulado. Él movilizó a miles y miles de personas en la India, al igual que en Pakistán. Y su vida, la vida de John Hayde, es una vida interesante porque él desarrolló lo que la gente del día de hoy llamaría un avivamiento en la región. La India sintió la gracia y el peso de Dios a través de la vida de este hombre. Fue un hombre de muchísima oración y él dijo lo siguiente, entre tantas otras cosas que mencionó. Dijo esto: en Cristo crucificado tenemos la suficiencia para cubrir cada una de nuestras necesidades. En Cristo, ¿cómo?
crucificado. Su sacrificio por cada uno de nosotros tiene una obra maravillosa que estaba escrita en la Biblia para cada uno de nosotros y que quiero compartir en esta mañana. Nuestra fe parte del hecho de que Cristo fuese crucificado. No solamente de que viniera y viviera como nosotros, no solamente de que compartiera las buenas nuevas, no solamente de que Él decidiera venir y hablarnos, como dice el Padre en el pasado, Él les habló a través de los profetas, de los maestros, de los líderes, pero ahora nos habla a través del Hijo, dice. No solamente eso, sino que Él decidió morir por nosotros y como sabemos a través de la Escritura, Él también resucitó para traer perdón perpetuo para nuestras vidas. Ya no somos esclavos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ni de Satanás, ni de ninguna institución, de ninguna manera, porque Cristo pagó, dice la Escritura, una vez y para siempre por nuestros pecados. En la cruz hay tres acciones fundamentales que sucedieron y que deben traer gozo a nuestra vida y que deben siempre estar presentes a lo largo de todo nuestro andar cristiano y en los momentos más difíciles de nuestra vida y en las circunstancias graves de nuestra vida debemos recordar cada una de esas acciones que Cristo hizo en ese madero terrible para la gente de la época y que fue cambiado por su poder para cada uno de nosotros. La primera acción que vamos a conseguir dentro de ese proceso es que fue Jesús, el sustituto para cada uno de nosotros, una acción sustitutiva. Cristo tomó el lugar que nos correspondía a quién, a usted y a mí. Cada vez que nosotros vemos una cruz como la que está en el fondo en esta mañana, debemos recordar que Cristo sustituyó nuestro pecado en ella por cada uno de nosotros. Cada uno debería morir por su propio pecado. Cada cual debió haber sido culpable de sus propios actos. Pero Cristo decidió sustituir tu vida y mi vida para pagar un precio muy elevado que ninguno de nosotros podríamos haber pagado de manera alguna. No había esperanza humana para nosotros. No había forma de poder pagarle a Dios lo que nosotros habíamos hecho. De hecho, la Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno. Luego dice que no es por obras para que nadie pueda gloriarse. No hay ninguna forma en este mundo que nosotros pudiésemos haber ejecutado para pagar por nuestro pecado. Habíamos cometido transgresión. Fuimos culpables delante de Dios por abandonar todo lo que Él preparó para cada uno de nosotros. Y Cristo decidió ocupar el lugar. La única persona con la suficiente dignidad, la única persona con una vida intachable que podría ir y presentarse como un sacrificio por cada uno de nosotros fue Cristo Jesús. Así que en la cruz encontramos la sustitución de la vida de Cristo por la vida nuestra. Por eso cuando la Escritura dice que Jesús mencionó, sin mí nada podéis hacer, lo estaba haciendo con una severidad enorme. No existe manera que nosotros podamos acercarnos solamente al Padre por nuestras obras, por nuestra conducta, por nuestras buenas oraciones. Nos acercamos al Padre solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. De hecho, Jesús dijo, todo lo que vayan a hacer, sea de palabra, de hecho, Pablo hablando acerca de esto, tiene que ser hecho en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. No hay manera alguna. Pablo luego dice, Él es el único mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. Y no hay nadie más que pueda ayudarnos. Por eso Él dijo esa declaración tan fuerte cuando estuvo con ellos. Sin mí, ustedes nada pueden hacer. Él era la esperanza de cada uno de los seres vivos para ese momento. Y gracias damos a Dios por la vida de su Hijo y porque Él decidió sustituir nuestra culpa en la cruz. Por eso dice la Escritura que toda la acta de decretos que nos era contraria fue clavada y puesta ¿dónde? En la cruz. Él fue y llevó todo lo que debías y se sustituyó su vida por la tuya y por la mía. Segunda de Corintios 5 describe con precisión ese hecho y me gustaría que usted lo pueda leer en esta mañana rápidamente conmigo, porque tiene una descripción bien importante para nuestra vida. Capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado,
lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿Cómo somos hechos ahora nosotros? ¿Justicia de quién? De Dios. ¿Pero en quién es nuestra justicia? En Cristo. No se trata del buen evangélico que usted sea. Se trata de la gracia de Dios obrando ¿dónde? En su vida. Desde luego que esa no es una oportunidad para que usted sea una persona sin vergüenza y que no tenga una vida adecuada delante de Dios. Pero no importa cuánto puedas empujar, jamás podrías pagar por tu pecado. Es algo que solamente Cristo hizo por ti y por mí. Por eso dice literalmente, el que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para traer justicia, para que nosotros fuéramos literalmente justificados delante de nuestro Señor. Y es lo primero que vamos a encontrar en la cruz. Cada vez que usted vea una cruz, ve la sustitución de su vida en ella. Cristo pagó lo que usted tenía que haber pagado. Y eso es importante. La segunda que usted va a encontrar es tan importante como la primera. Es una descripción de tipo penal. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, que es un versículo también extraordinario que me gustaría que leamos primero antes de que pueda explicarle cualquier cosa. Gálatas capítulo 3, versículo número 13. Dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado ¿dónde? En un madero. Había una descripción penal, había que derramar sangre para poder hacer un sacrificio. Era algo que no se podía pasar por alto. La segunda obra importante, acción importante en la cruz fue de tipo penal. Había una declaración judicial que fue declarada y que no podía echarse ni a la derecha ni a la izquierda. Tenía él que cumplir la ley en su totalidad. No había forma de poder escapar de ella. Recuerden que Cristo dijo: yo no he venido para hacer a un lado a la ley. No he venido para hacer una nueva ley. Tampoco he venido para cambiar las cosas fuera de lo que Dios ya ha establecido. Él dijo este conjunto de palabras: he venido para cumplir la ley, para que todo lo que está escrito tenga un justo fin. ¿En la vida de quién? En la vida de Él mismo, en la vida de Cristo. Nadie podría haber llenado el alto perfil que Dios estableció para cada uno de nosotros, sino Jesucristo mismo. Fracasamos por generaciones, fuimos culpables por generaciones. Día a día merecíamos el castigo que Él había declarado para nuestras vidas, y alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Así que no solamente Él se puso en la cruz por tu vida y por mi vida, sino que Él asumió la pena del pecado tuyo y mío, que era literalmente la muerte. No había otra forma para poder juzgar nuestra vida. Dice la Escritura literalmente: por cuanto todos pecaron, ¿qué más dicen? Están destituidos, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento, que el Señor le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles puedes comer menos de este, y el día que comas, ¿qué va a pasar? Morirás. Vamos a tener un conflicto eterno entre tú y yo, porque has fallado a lo que yo te he dicho que hagas o que dejes de hacer. Así que no, era inevitable. Alguien tenía que morir. Todo el sistema de culto del Antiguo Testamento se presentaban animales que eran puros, rectos, perfectos delante de Dios para el sacrificio. Y Cristo es presentado como el Cordero sin ningún tipo de mancha para ser sacrificado. ¿Por quién? Por usted y por mí. Así que cada vez que ves una cruz sin ninguna imagen en ella, estás viendo no solamente a un Dios que ha sustituido tu propia vida en ella, sino que estás mirando también a un Cristo que acaba de pagar todo lo que tú tenías que pagar, que ha decidido morir en el lugar que te correspondía específicamente a ti y no a nadie más, porque literalmente tenías que morir, al igual que yo y cualquier otra persona de la raza humana. No había manera de salvarse de esa declaración, no había forma alguna. Merecíamos literalmente la muerte. Así que Él llevó el castigo que debía ser puesto sobre nuestra vida, sobre su propia
vida. No solamente dijo, está bien, crucifíquenme a mí, sino que además de eso, también decidió llevar todo el castigo que cada uno de nosotros tenía que llevar, porque todo ese Dios amoroso que encontramos en la Escritura también es un Dios justo que encontramos en la Escritura y que demanda que se haga justicia sobre las cosas más simples de la vida diaria. Y tristemente pecamos contra Él y Él demandó justicia de nuestras vidas, y solamente Cristo pudo cumplir las demandas de Él como Padre. La tercera acción que vas a encontrar en la cruz es que es satisfactoria. La cruz satisfizo la justicia de Dios enteramente. Pecamos contra el Padre, no había forma de huir del Padre, pero la obra de Cristo en la cruz satisfizo todo lo que el Padre demandaba de Él. Ya no había nada más que hacer. Él había pagado exclusivamente cada detalle de cada aspecto de nuestra vida delante de Él. Aún las cosas más vanas y terribles de nuestro propio corazón fueron pagadas por Él. No había nada más que hacer. Ahora Él pudo restablecer nuestra relación con el Padre una vez más. Ya no necesitábamos de sacerdotes, ya no necesitábamos de sacrificios, ya no necesitábamos de grandes actos para acercarnos a Él. Ahora, a través de Cristo, somos invitados a entrar confiadamente al trono de su gracia, como familia, como parte de lo que Él es, como parte de su casa. Ya no necesitamos una invitación ni una serie de ceremonias para lavarnos, para vestirnos o una vestimenta en particular. Ahora puedes entrar cada vez que quieras a través de Jesucristo sin ninguna dificultad, porque cuando el Padre ve tu vida no está viendo todos los pecados que habías cometido, porque dice que Él ya los olvidó y está mirando la obra de Jesucristo. ¿Dónde? En tu propia vida. Él está viendo la vida de su Hijo. ¿Dónde? En ti. Su poder está obrando. ¿Dónde? En tu vida. No necesita nada más. No hay ningún otro sacrificio importante que tengamos que hacer que no sea el permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida a la imagen de Jesucristo día a día. No hay nada más importante que podamos hacer. Mucha gente enfoca su vida en grandes sacrificios tratando de agradar a Dios, cuando lo que anhela Dios profundamente de nuestras vidas es algo muy simple: que permitamos que el poder de su Espíritu haga manifestar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Que ya no vivamos como nosotros lo hacemos de manera personal, con nuestros criterios, sino que vivamos desde la perspectiva propia de lo que Dios es para cada uno de nosotros. Y a medida, como Pablo menciona también en 2 de Corintios, que vemos en el espejo la cara, el rostro de Dios, el Espíritu va a ir transformando nuestra vida a esa misma imagen. Dice, como por el poder del Espíritu de Dios. Y eso es también interesante en toda la Escritura. Ha sido el sustituto de nuestras vidas, ha pagado nuestra deuda legal delante del Padre, ha traído satisfacción a la justicia de Dios. Muchísima gente dice, bueno, Dios me entiende, y hemos hablado muchas veces acerca de eso. Es que Dios es muy amoroso. Luego el escritor a la carta a los Hebreos dice, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios, ¿cómo dice? Vivo, ¿verdad? Y entonces ya no se ve tan amoroso, porque Dios amoroso también es un Dios de justicia, que demanda que cada cosa tenga el lugar que tiene que tener. Que si es blanco, es blanco. No hay tonalidades para Dios. Dios Padre dice, es verde, es verde. No verde oliva o verde manzana, es verde. No cree en las tonalidades. Es directo, simple en todo lo que tiene que hacer. Y exige que tú vivas de esa misma manera. Levítico es una clara descripción de la naturaleza propia de Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos. Cada sacrificio, cada tipo de arreglo, cada cuidado que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántas personas murieron en el Antiguo Testamento por ejecutar mal un simple procedimiento de culto ante Dios Padre? Por su perfección, por su santidad, por lo que Él era. ¿Y cuántos cristianos juegan a tratar de mover a Dios de su trono? ¿Cuántos incluso dicen que pueden mover el dedo de Dios con ingenua ignorancia perpetua en su vida? Eso es imposible en las Escrituras. Por eso cuando vas a leer nuevamente la carta a los Hebreos,
dice el escritor, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo enteramente. Y esa faceta de Dios, la mayoría de los cristianos de la última generación no la conocen para nada. Conocen a un Dios tipo viejito, que puede hacer todo lo que quiere, tipo abuelo, que te va a complacer en todo lo que tú quieras, que no va a haber nada que no puedas hacer, que siempre va a estar ahí para apoyarte, que nunca te va a abandonar, y eso es correcto, pero eso es una faceta de la vida de ¿quién? De Dios. Pero ese mismo Dios le dijo a sus discípulos en el Nuevo Testamento lo siguiente: los envió Jesús a predicar de dos en dos, y ellos regresaron y dijeron: Señor, hasta los demonios se someten cuando decimos tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? No se gocen porque esto sucede o porque aquello sucede. Tengan gozo porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y es bien interesante poder pensar en eso. ¿Cuánta gente el día de hoy está buscando obras asombrosas en el mundo, tratando de pensar que allí está lo que Dios es para ellos, cuando Dios anhela un corazón simple, dispuesto para escuchar lo que Él quiere para su vida? Muchísimas veces le hemos dicho que la gente pierde su tiempo tocando las puertas del cielo y olvida que Dios está llamando a la puerta de su propio corazón. Y eso es algo muy dramático para la época en la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Una época donde todo es paz y tranquilidad, y tenemos a un Dios que está disgustado con la humanidad completamente y que nos pide que corramos para decirle que la justicia que Él exige de nosotros va a ser hecha sobre nuestras vidas, y que la única manera de escapar a la justicia de Dios es venir a través de ¿quién? De Jesucristo, porque no hay nada que se pueda hacer. Jesús habló con sus discípulos acerca del temor y les dijo: no tengan miedo de esto o de aquello. De hecho, las palabras que usan es: no tengan miedo de aquellos que pueden matar sus cuerpos. Tengan terror, dice, de aquel que después de que estén muertos puede ponerlos en el infierno. Y estaba hablando de Él, de su naturaleza, de su Padre, de ese Dios que no le gusta a los evangélicos modernos, donde todo es paz y tranquilidad, y donde Dios tiene que responder cada vez que yo grito, y no funciona así. Y hoy, en esta conmemoración tan espiritual, usted tiene que entender que lo que Jesús hizo por usted no tiene ningún precio, que usted escapó de la ira de Dios, que yo escapé de la ira de Dios, que Él pagó por mí, que Él sustituyó toda mi carga, que todo lo que Él hizo fue para que el día de hoy ustedes y yo podamos reunirnos en este lugar, y yo pueda hablar libremente, ustedes puedan orar libremente, y todos podamos ir, como dice la carta a los Hebreos, delante de Dios, sin la ayuda de nadie, porque Cristo ha lavado nuestros pecados y nos ha presentado justificados en Dios. No somos justos por nuestra justicia propia, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas permanentemente. Algunos están jugando a tratar de controlar a Dios, y eso nunca ha salido bien a lo largo de la historia. Usted necesita someter su vida a lo que Dios está llamando para cada uno de nosotros. Así que la cruz, hay tres acciones básicas en ella. La primera es sustitutiva. Él va a sustituir lo que nosotros somos. La segunda es de tipo penal. Está pagando nuestra deuda, está llevando nuestra culpa sobre sí mismo. La última es satisfactoria. Está cumpliendo todo lo que el Padre pidió que se cumpliera, y que ningún ser humano, por todas las capacidades que tengamos, podría haberlo hecho. Por eso Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y por eso la declaración de Juan en el capítulo 19, verso 30 que leímos es tan importante, y que está en la descripción siguiente, cuando Él dice: tu deuda fue pagada. Es una palabra en griego que se pronuncia literalmente como está en español, es la transliteración tetelestai, o tu deuda ha sido pagada. Literalmente no debes absolutamente nada, no hay nadie que pueda acusarte, no hay nadie que pueda robarte. He pagado todo lo que debes delante de Dios. Fueron las últimas palabras que Cristo pronunció en la cruz al decir: consumado es. Ya no debes nada. Y es una de las noticias más significativas del Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas noticias, diciendo: hay un Dios airado que va a castigarte, que está listo para condenarte por tus pecados. No hay nada que puedas hacer para satisfacerlo, pero su Hijo
Él ha ofrecido a través de su Hijo el perdón para tus pecados. Si tú puedes recibirlo en tu corazón, entonces Él te hace libre de cualquier condenación, de cualquier deuda, de cualquier cosa que está a tu alrededor. Cada una de estas acciones terminó con la frase que Jesús usó en la cruz diciendo: consumado es. O en palabras más simples en español, tu deuda ha sido pagada. No debes absolutamente nada. Ha traído libertad sobre nuestra vida. Es una libertad legal que no depende de lo que usted sienta en su corazón, ni siquiera depende de lo que está en su cabeza, depende de lo que está escrito en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Eres libre legítimamente en la Escritura. Por eso el diablo te puede asustar, pero no puede hacer absolutamente nada en contra de tu vida, porque eres propiedad exclusiva de Él. Romanos 8 describe con claridad ese acontecimiento diciendo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro? No está diciendo que no hay nada que te pueda separar del amor del Padre que fue manifestado a través de Jesucristo. Y luego Él da una serie de ejemplos y comienza hablando de cosas tan humanas como la alimentación, el vestido, entre muchas otras. Y finalmente habla del diablo mismo, de las potestades, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. Y luego dice: nada que haya sido creado, ni lo presente ni lo porvenir, no existe nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Una de las declaraciones más terribles que está bien amparada en esa descripción de Juan, cuando Jesús dijo: consumado es. Ya no debes nada. Le ha dicho a la humanidad: tienes la oportunidad de vivir permanentemente bajo el auxilio de tu Dios. Tienes la oportunidad de vivir libremente delante de tu Dios. Tienes la oportunidad de acercarte a Él sin que te maten. Tienes la oportunidad de poder mirarlo, de poder observar la grandeza de su misericordia sin que seas consumido por Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha salvado a través de su Hijo, ha hecho que su Espíritu viva en nosotros para hacernos semejantes en carácter a su Hijo. Así que nos ha hecho parte de lo que Él es y no puede rechazarnos. La Escritura dice que Él no puede negarse a sí mismo, que lo que ha prometido que va a hacer, eso hará. Y prometió perdonarnos y lo ha hecho. Y prometió sanarnos y lo ha hecho. Y prometió que no le debíamos nada y no le debemos absolutamente nada. Somos salvos en Él. Y eso es algo maravilloso en toda la Escritura. De hecho, es el centro propio de la vida cristiana. Esta palabra es una palabra que tiene un sentido bien interesante. Básicamente, poner fin a algo. Se utilizaba en los 3 centros de poder más grandes de la época. En el área comercial era una deuda pagada. En el área judicial era una condena que había completado. Y en el área militar, una guerra que se había terminado, que se había ganado. Cuando Cristo pronuncia esa frase sobre la cruz, está diciendo que todo ha acabado en la historia para ti, que ahora hay una nueva historia que depende de lo que Él ha hecho en la cruz para tu vida. El libro Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y usa una descripción gráfica para esa época diciendo: yo soy el alfa y yo soy la omega, primera y última letra del alfabeto griego, diciendo: no hay nada antes de la historia, no hay nada después de la historia. En términos generales, todo lo que vas a vivir lo tienes que vivir alrededor de lo que yo soy. Y eso es bien interesante en la Escritura para cada uno de nosotros. Por eso nuestra vida está anclada en Cristo, nuestra fe está anclada en Cristo. Todo lo que somos gira a través de Cristo, y Él tiene ese derecho legítimo, no solo por ser Dios, sino porque padeció por cada uno de nosotros. Dice literalmente la Escritura que no habiendo pecado, ¿qué cosa hizo? Pagó por nuestros pecados. Así que es un derecho ganado en la Escritura ampliamente, y eso es bien interesante. Convirtiendo entonces Cristo la cruz, que era un instrumento de esclavitud, que era un instrumento literalmente de humillación, en el poder de Cristo sobre la muerte. La cruz es el poder de Cristo sobre la muerte. Muchos cristianos que tienen su pensamiento sesgado dicen: bueno, pero es que la cruz es símbolo de muerte. Ve nada más el cementerio y mira cuántas cruces hay. Es símbolo de muerte. Bueno, también hay muchas Biblias en el cementerio, ¿no?
y no necesariamente es un libro muerto, para nada, ¿verdad? Cristo hizo con todo este efecto, que un instrumento de castigo eterno, perpetuo, que por generaciones se usó en la historia romana y antes de la historia romana, incluso tiempo después de la existencia de esto, dejó de convertirse en un instrumento de acusación, de ser ofensivo y de ser perverso, para convertir la cruz en el poder de Cristo sobre la muerte. Cuando tú ibas a la cruz, ibas para morir. Pero Cristo resucitó. Por eso la cruz que usa la iglesia evangélica alrededor del mundo no tiene ninguna imagen de ningún tipo. Es una cruz vacía, porque fue un instrumento que Jesús usó para mostrar su poder enteramente. Cada vez que usted usa un símbolo como este, en un arete, en un anillo, o en alguna cadena, en algo que usted use, o en su casa o en algún lugar donde lo pueda mirar, lo que está experimentando es simplemente el poder de Cristo sobre la muerte. Una cruz que fue hecha para castigarlo y que no pudo hacer nada. En palabras de Pablo, en su carta, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, al final, en el capítulo 15, capítulo 16, más que todo el capítulo 15, él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria, que no has podido contener a Cristo en toda su gloria? Es imposible que pudiera hacerlo. Por eso lo que fue un instrumento de castigo, de oprobio y de humillación, se convirtió literalmente en el poder de Cristo sobre la muerte, en el hecho más conocido de la historia moderna. Es imposible pensar, o es difícil pensar, porque algunos cristianos no pueden usar un símbolo tan simple como este, con una carga histórica tan grande, porque a veces piensan que es un poco religioso, pero es el único símbolo que identifica la vida cristiana por generaciones de generaciones de generaciones. Una cruz vacía simboliza el poder de Cristo sobre la muerte. Y cada vez que lo vemos, podemos pensar en esa declaración de Pablo diciendo: ¿dónde está el poder de la muerte que no ha podido retener a quién? A Cristo. Ahora Jesús dijo que donde Él está, Él quiere que nosotros también estemos. Y el libro de los Salmos dice que nuestro Dios es tan poderoso que nos va a guiar más allá de la misma muerte, dice. Y es bien interesante que podamos pensar en eso en esta mañana. Tenemos una promesa eterna de Dios en nuestras vidas. Ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, es mucho más que venir a un evento como este. Es reconocer el acto histórico de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, que nos sustituyó, que pagó, que satisfizo la vida de la justicia de Dios, y que ahora ha abierto una puerta enorme para que tú y yo podamos entrar confiadamente delante del trono de Dios para decirle: ¿sabe qué? Tengo esta situación en mi vida. Ahora, cada situación difícil de la cruz ha sido revertida en bendición para mi vida. El reverso de la cruz, cada situación difícil padecida por Cristo en la cruz, ha sido revertida en bendiciones a través de Él. Cada sufrimiento ha traído bendiciones para nuestra vida. Cada malestar de la cruz ha traído promesas para nosotros. Y cada vez que vemos una cruz vacía, estamos viendo el cambio que Él hizo para nosotros. Todo lo que sufrió ha sido cambiado en bendiciones y en promesas para nuestra vida. Así que no es un tiempo para sentir tristeza alguna, ni es un tiempo para sentirse cristiano como la mayoría de las personas en el mundo lo hacen, ¿verdad? Usted ha visto las iglesias esta última semana, desde muy temprano hasta muy tarde de la noche, han hecho eventos, tienen retiros, todo tipo de iglesias, no solamente las iglesias evangélicas, católicas, no católicas, hay de todo, ¿verdad? Es una semana muy espiritual para muchas personas, hasta que llegue el próximo lunes y ya todo esto se acabe, ¿verdad? No tenga mucho sentido para la mayoría de las personas. Para nosotros es un hecho sobre el cual afianzamos nuestra confianza. Él ha resucitado. No hay poder alguno que pueda detenerlo. Y lo más interesante es que Él es nuestro Señor. Así que todo lo que llevó sobre su vida le da el derecho ahora de revertirlo en bendiciones para nosotros. Lo que fue una condena para Él es para nosotros una victoria. De hecho, es lo que dice Romano: porque nosotros somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significaba eso? Bueno, en un ejército iba mucha gente a la batalla,
Pero no todos hacían exactamente lo mismo. Si usted era el cocinero, que no tenía que levantar una espada, sino que usted lo que hacía era cortar tomates y cebolla, era parte del ejército. Y cuando el ejército ganara, usted iba a desfilar con todos los que habían ido allá. Y había gente que iba a venir sin una de sus extremidades inferiores o superiores, sin un pie, sin una mano, o quizás sin una oreja, o desfigurado. Y usted iba a venir ahí con su cesta de tomates y su cuchillo, ¿verdad? Haciendo ensaladas detrás de todo. Y le iban a pagar igual, aunque usted no hubiese arriesgado su vida de la misma manera que otros la arriesgaron. Y eso es lo que dijo Cristo. No tuviste que venir conmigo a la cruz. No tuviste que pagar como yo pagué. Ni siquiera tuviste que satisfacer la justicia de Dios Padre. No tuviste que padecer absolutamente nada. Pero quiero que recibas lo mismo que yo he recibido, siendo nosotros culpables. Dice la Escritura que somos herederos y coherederos. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Pero cuando usted estuvo en la cruz. De hecho, la mayoría de los padecimientos de algunos evangélicos es venir un par de horas a una iglesia como esta. Qué aburrido, ¿verdad? Eso es un sacrificio muy grande que hay que hacer. Yo trabajo de lunes a lunes. Tengo que sacrificar 2 horas más. ¿Te imaginas si te hubiese tocado un rato en la cruz? O al menos la caricia de uno de esos clavos. O un breve martillazo en el dedo, al menos. Nada de eso. Pero para muchos esto es un sufrimiento. Está muy lejos de la realidad. Por eso cuando el escritor dice eso, es bien interesante la carta a los romanos diciendo, pues nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tuvimos que ir allá y tenemos los mismos privilegios del que fue. No tuvimos que padecer y tenemos los mismos privilegios del que padeció. No tuvimos que pagar y tenemos la misma parte del que pagó. ¿No le parece extraordinario eso para su vida? Que usted pueda ir delante del Padre y Él lo mire como está mirando a Jesucristo y decirle, está bien, espero que pronto vengas, que pronto estés aquí con nosotros. Eso es algo extraordinario para nuestras vidas. Pero muchas veces lo perdemos de largo, lo pasamos de alto por la religiosidad de nuestra vida y pensamos que si yo hago lo que debo hacer simplemente es suficiente y Él está obligado para recibirme. Realmente no está obligado de nada. Todo lo hemos recibido por gracia. Y quiero recordarles ese pasaje, porque por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de ¿quién? De Dios. Y luego dice, y no por obra, para que nadie se lo olvide. Cada vez que usted va un domingo a la mañana para orar y decirle, Señor, acuérdate que yo te he servido 20 años, que usted debería recordar. Que no es por obras, para que nadie se lo olvide. Señor, tú sabes cuánto dinero le he dado en 25 años de evangélico. Que usted tiene que recordar que no es por obra, para que nadie se gloríe. No hay cosa que tú puedas hacer que pueda mover la mano de Dios de ninguna manera que no sea simple y llanamente llevar su cruz. Y es lo último que vamos a mirar en la mañana de hoy. Ahora nosotros debemos llevar la cruz de Cristo. Y esa cruz de Cristo vence al mundo no con fuerza, sino con entrega. Cristo no nos llamó a ser un ejército de armas, de tener cañones o de tener grandes tanques. Cristo llamó a cada uno de nosotros a ser un ejército de personas que pueda entregarse delante de Él voluntariamente, que pueda venir y sacrificarse delante de Él, entregarse, no sufrir desde esa perspectiva. Muchas personas ven sacrificio como sufrimiento en el contexto de la Escritura, pero no forma parte de esa idea. La Escritura usa la palabra sacrificio para referirse a la entrega voluntaria que yo debo hacer de mi propia vida ante Dios. De hecho, la Escritura dice que tenemos que sacrificarnos, que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Para quién? Para el Señor, que debemos ofrecernos delante de Él. Y eso es lo que la cruz nos exige que nosotros hagamos ahora. Cristo dice, yo llevé tu cruz, ahora tú tienes que llevar la mía. Lucas 9:23 dice, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Todos decimos, sí, todos queremos ser discípulos tuyos. ¿Qué dijo Él? Lléguese a sí mismo, y aquí una expresión bien interesante que muchos evangélicos olvidan, ¿verdad? Tome su cruz cada día, y hay que seguirlo cada día, ¿no? Entonces Cristo dice, ahora tú tienes que llevar mi cruz. Yo llevé la tuya, ahora tú tienes que llevar la mía. La cruz nuestra implicaba sacrificio, dolor, pagar. La cruz de Cristo significa simple y llanamente entrega para lo que Él quiere, para llevar su mensaje a las demás personas, para decirle a otros, sabes que eres culpable, pero tengo una buena noticia para ti. Si Cristo viene a tu vida, si tú reconoces que eres una persona pecadora, Él va a venir a tu corazón y ya no le vas a deber nada a nadie.
Y eso es lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Pero ¿cuántos cristianos están llevando la cruz de Jesús? Muy poco. La cruz de Cristo es entrega. Vienes para ofrecerte, vienes para dar, vienes para entregar, vienes para ofrecer, vienes para servirle a la persona que ha hecho todo por tu vida. No para agradar a otros, no para estar bien con una iglesia, no para llenar un registro, no para que aparezcas en una lista. Vienes porque amas a aquel que ha perdonado todos tus pecados. Y esa es la razón por la que el día de hoy deberías estar en esta mañana aquí y no por ninguna otra cosa. No heredamos el Evangelio, no somos herederos de segunda, de tercera o de cuarta generación. Cada uno de nosotros va delante de Dios para recibir el perdón de sus pecados. Es una relación de ahora, del presente, de mi vida y Él, justo en este momento. ¿Cuál fue la última vez que voluntariamente decidiste llevar la cruz de Jesucristo? Que voluntariamente te has entregado para Él. ¿Cuándo fue la última vez que voluntariamente decidiste hacer algo sin que nadie te increpara o te moviera o literalmente te confrontara? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Saben cuántos evangélicos dicen estoy bien con Dios? Mentiras. Enteramente mentiras a la luz de la Biblia. Cuando no pueden mover ni siquiera uno de sus dedos para hacer algo a favor de lo que Dios quiere que se haga en el mundo. Es que yo voy al culto. Hasta el diablo viene al culto. ¿Qué importa eso? ¿Cuánta gente perversa viene a un evento como este? Eso no describe a un hombre de Dios. Pero cuando la gracia de Dios en tu corazón obra, entonces tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. No es una imposición de la iglesia. La iglesia no puede controlar tu vida. Y si lo quiere hacer, pues usted no debe dejarlo. La iglesia no puede controlar la vida de nadie. La palabra debe controlar nuestras vidas. Cada día que yo me levante, mi corazón debe encontrar una forma de poder entregarme a Dios. Es que yo oro. ¿Y qué con eso? ¿Sabe cuántas personas pasan toda su vida orando? Muchos. Y no pasa nada. Dios anhela que tú puedas entregarte a Él. ¿Qué fue lo último que hiciste voluntariamente para el Señor? De hecho, algunos vienen a la iglesia porque tienen miedo de que se los lleve el diablo. ¿O no? He sido pastor por muchos años, ¿verdad? No es eso lo que Dios quiere. Primero no puede llevarte porque Jesús te compró, ¿verdad? Para comenzar por ahí. Es una mentira doble, ¿no? No te puede llevar. Vienes por otras razones, por comunión y por otras razones. No por eso. Pero hoy día necesitamos entender que la iglesia debe ser una iglesia que se autoentregue. Yo hago lo que hago porque quiero hacerlo. Yo emprendo este proyecto con otras personas porque he decidido hacerlo para el Señor. Yo quiero que mi vida pueda ser útil para lo que Él es. Por eso quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Tengo capacidades técnicas, ofrezco algo en esa área técnica. Tengo capacidades anímicas, entonces, bueno, motivo a la gente para hacer algo. No sé, tengo capacidad financiera, entonces emprendo algún proyecto que la gente necesite a favor de la obra. Amo a la gente, entonces emprendo alguna fundación con una consistencia evangélica fuerte para poder ayudar a las personas en alguna necesidad propia de su vida. Soy constructor, puedo ayudar a alguien que tenga necesidad. Y tú haces lo que haces para agradar a Dios. La Escritura dice literalmente que todo lo que nosotros hacemos por las personas tenemos que hacerlo como si fuera, dice, para el Señor y no para los hombres. Pero lo estás haciendo ¿para quién? Para ellos, les estás sirviendo a la gente. Pero cuando les sirves, ¿estás viendo a quién? Al Señor mismo. Señor, te amo, por eso estoy haciendo esto. Este sinvergüenza no merecen nada de esto. Pero yo te amo a ti, Señor, ¿verdad? Y lo estoy haciendo solo por eso, porque te amo. Pero lo vuelvo a mirar y me dan deseos de no volver mañana y de quitarle lo que ya le di. Pero yo te amo a ti, Señor. Como yo te amo a ti, estoy haciendo lo que tú dices que yo tengo que hacer. Quiero terminar con esta descripción de Cristo. El final Jesús dirá, estamos los muchachos de alabanza, los hermanos. Vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y en tu nombre hicimos lo otro. Y Jesús dirá, yo no los conozco. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Fue bueno que ustedes lo hicieran. Muy bonito lo que hicieron, pero yo no sé quiénes son ustedes.
debemos nosotros esforzarnos por entregar nuestra vida al Señor, más que por agradar a la gente que está a nuestro alrededor. Quiero animarle esta mañana a que usted piense en esto. Este es el último pensamiento. Dice Jesús: tuve sed y no me diste de beber, hambre y no me diste de comer, frío y no me arropaste, estuve preso y nunca viniste a visitar. Y me dirán: ¿cuándo te vimos de esa manera? Y él dirá: por cuanto no lo hiciste por uno de estos pequeños, tampoco por mí lo has hecho. Y eso es lo duro del Evangelio, ¿no? No se trata de lo que haces aquí, sino de tu día a día. Quiero invitarle a estar sobre sus pies y a pensar si va a llevar o no la cruz de Cristo. No solamente la semana que hemos declarado como santa, ¿verdad? Sino para toda la vida en el Señor. Gracias. Te damos gracias,